Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce, y en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo conseguir en los productos afiliados que tenemos de WooCommerce que cuando le demos al enlace de afiliados se abra por defecto una pestaña nueva siempre, no que pase lo que está pasando ahora que yo le doy aquí a comprar productos. Es verdad que me está llevando a Amazon, ¿de acuerdo? Me lleva a Amazon sin ningún problema, pero sigo estando en la misma pestaña. Entonces, claro, el cliente ya puede ser que no vuelva a nuestra página web después de hacer clic en el enlace. En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues a través de un pequeño código que tendréis aquí abajo en el enlace de la descripción del vídeo, podemos usar este código para que cada enlace que le hagamos clic de nuestra tienda online, de los productos afiliados, se abra en una pestaña nueva. Entonces, como siempre, vamos a copiar el código. A ver, vamos a copiarlo, lo tenemos, ya sabéis, en la descripción del vídeo debajo, y vamos a usar nuestro plugin de funcionalidades, en este caso para poder añadir el código. Si no sabéis cómo añadir el código, ¿de acuerdo? Lo tenéis por aquí, os lo dejo aquí en la etiqueta del vídeo y lo pegamos. En este caso sería tan sencillo como esto, copiar y pegar. En este caso hay algún error, puede ser que lo haya copiado mal, sí, me ha faltado esto. Así os enseño también si alguna vez os pasa cómo se arreglaría. Vale, copiar. Bueno, vamos a ver, Diego, por favor. Vale, ya lo tenemos copiado y pegado. Ahora sí, no hay ningún error en el código, como estamos pudiendo ver, y guardo los cambios. ¿Vale? Normalmente yo le pongo aquí algún título de que el producto es afiliado para que sepa yo de qué es el código también. Entonces, si actualizo el producto, tanto este como todos los afiliados, le damos clic a comprar los productos y ya veis, se me ha abierto una pestaña nueva, pero el cliente puede seguir volviendo a nuestra tienda online o hacer cualquier cosa. En este caso, no habría que hacer ninguna edición por la parte de editar el producto, es decir, siempre ponemos el enlace, ¿vale? Aquí lo decidimos, dato del producto externo afiliado, y pondríamos el enlace en la URL. Funciona todo igual, solo que gracias a el código que hemos añadido aquí, tenemos esa funcionalidad. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Recordar que todos estos vídeos están patrocinados por Web Empresa, que es su hosting especializado en WordPress y en WooCommerce, y que actualmente tiene una oferta del 50%, que lo podréis ver abajo en la descripción del vídeo. Y eso es todo. Cualquier tutorial que os guste que hable o cualquier cosa, como siempre, dudas, os leo en comentarios. Recordar que el código está en la descripción de este vídeo y nos vemos muy pronto. Chao.